Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Hemos tenido un 2025 cargado de reformas, cargado de temas jurídicos que a todos nos han dejado con el ojo cuadrado. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber utilizado esta plataforma como un medio más de conocimiento, un medio más de explicación, un medio más de consulta. Gracias por acompañarnos. Les dejo aquí un resumen de las mejores entrevistas, de las mejores colaboraciones, de las mejores reformas, de los temas más relevantes que platicamos a lo largo del año. Y estamos ya preparando lo que viene para el 2026. Quédense con nosotros. Gracias de nuevo por su confianza y felices fiestas. Esto es Hablemos Derecho con PDLC. Hasta pronto. Lo importante de entender de reforma fiscal es eso, entender qué incluye la reforma fiscal, ¿no? Qué impuestos están inmersos en la reforma fiscal y qué leyes están. La ley del ISR, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, la ley del IEPS. Todos estos impuestos, incluida la resolución miscelánea fiscal, incluyen este paquete fiscal que todos los años se intercambia y se autoriza, ¿no? Ahora bien, considerando esta situación, ¿qué cambios han existido? No solamente este año, sino también tomando en cuenta los últimos 2 sexenios, ¿sí? Lo que ha modificado en los últimos años es lo que es relativo a los gastos, lo que conocemos típicamente como las deducciones fiscales. ¿Qué es lo que buscan con ello? Es aumentar los requisitos. Antes tenías un requisito para el tema de las cuentas incobrables, pero ahora puede ser que tengas requisitos adicionales. Eso puede hacer que se te complique un poco más cumplir con esa deducción fiscal que usualmente puedes tener, ¿sí? En consecuencia, puedes tener un gasto que sí lo erogas financieramente, pero como no cumple con los requisitos que cada año agregan, no deducible, ¿y qué va a hacer? Vas a tener una mayor utilidad y en consecuencia un mayor pago de impuestos. Podemos entender que para este año, y entiendo para 2025, es parte de algunos pequeños cambios que van a existir. Y tomé como referencia años anteriores porque eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Si hablamos de reforma fiscal real, ese ha sido uno de los cambios que han venido sucediendo con los años. Otro cambio que puede entrar dentro de este panorama de reforma fiscal es tener obligaciones de forma adicionales. Las famosas declaraciones, ya sea informativas o una declaración que ya existía con ciertos parámetros, pero ahora va a cambiar en su contenido o tal vez en su forma. Eso es lo que hoy podemos entender como reforma fiscal, ¿sí? Otro ejemplo muy importante es, en los últimos años, siempre ha existido un régimen fiscal para las personas físicas que lo que busca es llevar los informales a la formalidad, ¿sí? No sé si recuerdas al RECICO, al régimen de incorporación fiscal, que es el famoso RIF, y muchos más años atrás, el tema de pequeños contribuyentes y régimen intermedio. Eso ha sido también el cambio de día con día. ¿Qué hacen? ¿O qué hace la famosa reforma fiscal de cada año? Modificar qué es deducción, qué es ingreso, en qué momento se utiliza cada cosa. Le cambian ciertos parámetros como tal, pero meramente cuestiones de forma que claramente que no son atendidas se convierten en cosas de fondo, ¿no? Es importante entender que eso es hoy lo que se conoce como reforma fiscal. No hay un cambio más trascendental de fondo que podamos decir, Mauricio, pongámonos muy serios que este cambio va a ser radical para este 2025, ¿no? Entonces, creo sería el primer punto en el panorama de entender reforma fiscal como tal. Lo trascendental de este tema es que ya esta situación ya está a nivel constitucional, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación está dividido el tema de operaciones inexistentes y el tema de defraudación fiscal, ¿no? Ya conocemos la práctica incluso. Y ya viene de tiempo atrás. Ya viene de tiempo atrás, no es algo nuevo, no hay ninguna modificación como tal. La modificación es, se subió algo fiscal de fondo, del decir facturas falsas. Ese tema es el que se traduce como, o el que se concatena tal vez
con el tema de defraudación fiscal y de operaciones inexistentes. Creo que le falta andamiaje, le falta contenido, ¿no? Para poder concatenar una cosa con la otra. Una cosa son facturas falsas, incluso podemos ver un poco de historia de facturas falsas, el concepto que se manejaba cuando teníamos las facturas en papel, que era la factura apócrifa, ¿no? Los que estuvimos manejando mucho factura papel, sabemos de ese concepto, no me van a dejar mentir los contadores que lo manejaron cuando iban con su impresor autorizado y se emitían en papel. Entonces, creo que le falta ahí mucho andamiaje por generar para que ambas cosas puedan concatenar perfectamente como tal. Pero sí, es un tema trascendental para 2025. ¿Por qué? Porque ya entendíamos que el tema de operaciones inexistentes y defraudación fiscal no conllevaba el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, ese tema cambia a raíz de este tema de la modificación constitucional. ¿Es algo a considerar en 2025? Sí. ¿Trascendental? Mucho como tal. Creo que esa es la gran noticia en materia fiscal para 2025 y creo que iría con la mano con el tema de la fiscalización, ¿no? En una de las mañaneras, la presidenta fue cuestionada sobre si iba a haber una reforma fiscal 2025. Ella completamente de acuerdo en el tema de que sí hay que hacer una reforma fiscal. No mencionó si de forma, de fondo, no hizo ningún comentario adicional, pero sí mencionó que hay muchas posibilidades y hay muchos medios todavía para el tema de la fiscalización, ¿no? Ese medio de fiscalización es, y lo hemos visto a lo largo de los años, es la carta de invitación. Entonces, traduciendo un poquito y conociendo un poquito la historia y traduciendo un poquito lo que dice la presidenta, pareciera que las cartas de invitación van a aumentar a través de los cruces de información que tiene la autoridad. Los famosos XML, donde te dicen, declaraste esto, pero la realidad es que tienes esto. Creo que podemos fortalecer, y creo que es un gran tema, fortalecer esos mecanismos para la empresa, para hacerlo de manera preventiva y cuidar no solamente la carta de invitación, sino otro medio que hemos visto mucho en la práctica que ha utilizado mucho la autoridad fiscal, llamado el tema de suspensión temporal de los sellos. Gracias, mi estimado Mau, pues gracias por invitarnos aquí a tu foro y a tu tan prestigiado despacho y a opinar un poquito de este tema que creo que sí es toral, ya que pues es un recurso que tenemos los mexicanos muy importante y que a lo largo del tiempo se ha intentado regular y ha sido complicado porque ha habido muchas iniciativas de reforma, pero a la mera hora hoy tenemos una ley de una etapa o de un periodo y un reglamento de otro periodo. Entonces, cuando los intentas utilizar, a veces hay diferencias entre ellos. Entonces, esa es la primera parte. Qué bueno que hoy la presidenta está tomando cartas en el asunto, es decir, quiere regular mejor el agua, porque yo creo que entre ella y su administración y su equipo de trabajo notaron claramente que era un tema importante para el país y también que era necesario regularizarlo, ¿no? Entonces, ahí yo te diré un poquito como antecedentes de nuestra experiencia que hemos visto. Lo que hemos visto es que, pues bueno, en México, nomás un poquito de contexto legal, el agua es un bien nacional. Y como bien nacional, pues tiene un carácter importantísimo porque básicamente las personas morales, las personas físicas, única y exclusivamente pueden usar esto a través de una concesión otorgada por Conagua. En el pasado, y aquí traigo un poquito de datos, en 1917 a 1992 se otorgaron 2.600 concesiones. Hoy en día hay 360,000 concesiones otorgadas. ¿Qué quiere decir? Hubo una emisión de títulos de concesión y por ende también eso genera cierta rivalidad y también el tema de la oferta y de la demanda. ¿Por qué? Porque hay ya algunos acuíferos que no tienen pues el recurso disponible para utilizar. Como sabemos, en México pues somos dos regiones desde un punto de vista hídrico. ¿Por qué? Porque el norte
pues hay mucha sequía y obviamente el agua es más escasa. En el sur, pues bueno, hay mucha agua y de hecho hasta es un problema, ¿no? Entonces, todo esto ha conllevado, y creo que es un buen ejercicio, a regular este tema y mejorarlo, ¿no? El plan es que se revisen todos estos títulos de concesión. Y es que, ¿sabes qué pasa? Es que ha habido esta, pues de cierta manera, explosión entre no te diré explosión, más bien es pues bueno, crecimiento de número de títulos de concesión dados entre una y otra época, pues ha sido una locura. Y entonces eso genera que haya problemas. ¿Por qué? Porque igual yo ya vi que el agua tiene un valor, yo como persona física. Entonces, ¿qué hago? Acumulo, y es un tema de oferta y demanda. ¿Por qué? Si yo acumulo, entonces el mercado se pone más caro para los que no tienen, y entonces ese recurso le es más caro. Uno de los, obviamente, propósitos de este plan y de todo esto que se está haciendo es hacerle llegar el agua a las personas más necesitadas, porque, como decías, parte del problema es la infraestructura, y la infraestructura, hemos tenido proyectos en donde te dicen, oye, yo quiero agua. Pues sí, pero es que mandarles un tubo, una tubería, una infraestructura hidráulica 50 kilómetros fuera de la ciudad, pues es meramente imposible, porque no sería eficiente el mandar agua hasta allá. A veces se hace a través de pipas. Y bueno, algo que pasó con todo esto es que nosotros ya teníamos un artículo 4º constitucional que hablaba de que yo tenía el derecho al agua. Eso es muy bueno. Y hoy en día, con todos estos, hay un acuerdo nacional del derecho humano al agua, que ese es reciente, y ese acuerdo lo que te está diciendo es, te confirmo que esto es un recurso importantísimo. Tan es así que casi lo elevo, aparte que ya era constitucional, a un tema de derecho humano. Es decir, todos deben de tener el acceso. Hay diferentes tipos de prelación, es decir, quién debe de tener el primer acceso, y eso es el uso doméstico. O sea, si comparamos entre uso doméstico y uso industrial, hay una diferencia, porque el industrial es secundario. Claro. Y el doméstico es primario. Entonces todo esto se ha venido regulando. Yo creo que la regulación sigue igual, nada más un poquito le están poniendo más fuerza a la necesidad de cuidar el recurso y de administrarlo mejor. Acuérdate que nosotros las descargas agarrábamos, y lo puedes ver aquí en la Ciudad de México, Río Magdalena, agarraban y la descarga de la casa iba directo al río, o sea, nomás era un tubo. Entonces, pues todo eso, aunque de cierta manera, de manera ambiental, todo eso se llega a filtrar y diluir, pues bueno, lo idóneo no es eso. Lo idóneo es tener plantas de tratamiento que sean útiles. Y te voy a dar otro ejemplo de las plantas de tratamiento. Yo, de lo que he visto, está muy bonito tener una planta de tratamiento de aguas residuales, pero el chiste es que funcione. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que se les ha dado dinero de la federación, de los estados, y el municipio puso dinero para poner una planta de tratamiento, que está bonita cuando la haces, pero lo más complicado de una planta de tratamiento es darle el mantenimiento, porque eso hace que sea funcional o no, porque si no, nomás son ciertos bypass que pasa por ahí el agua, pero a final de cuentas termina contaminando, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ver desde el suministro y la descarga. De hecho, a manera de descargas de aguas residuales hay una norma que fue publicada ya hace unos 2-3 años, en donde ya te exige que tengas unos parámetros mayores de calidad del agua, que creo que eso es bueno. Hay otros lugares industriales a donde te exige todavía un parámetro más alto o muy particular en la zona. Entonces, todo esto ayuda, nada más que yo creo que hoy en día hay una parte donde hoy en día en estas propuestas que hay se pueden hacer denuncias. Ya se podían hacer denuncias antes, pero bueno, ahora sí que lo volvieron a manifestar, como que cualquier persona puede hacer una denuncia en contra de cualquier tema hídrico, ¿no? Entonces, en diciembre hubo mucho movimiento en el tema laboral. Hubo una reforma en la que los patrones tienen la obligación de revisar los salarios entre mujeres y hombres, es decir,
se tienen que responsabilizar por esa brecha salarial y o sea, igualar los salarios entre mujeres y hombres. Eso ya está vigente desde diciembre del año pasado. Otra de las reformas que se publicó... Déjame hacer una pausa, perdóname. Sí. Igualar salarios. ¿Esto qué conlleva? Porque muchas veces pudiera parecer algo muy sencillo, pero trae un grande trabajo detrás. ¿Qué le vamos a recomendar a la gente que nos escucha? Tenemos que hablar de descripciones de puestos. Tienen que ganar lo mismo hombres y mujeres que tengan el mismo puesto con las mismas obligaciones. Si hay obligaciones que uno tenga más que el otro, puede haber una justificación. ¿Esto cómo crees que empieza a suceder en la práctica y qué deben de cuidar nuestros clientes o aquellos que nos escuchan? Sí tiene que haber, ahora se vuelve mucho más importante una descripción de puestos y responsabilidades para saber que hombres y mujeres están haciendo lo mismo y en consecuencia tienen derecho de ganar lo mismo. Entonces, esto tendría que venir en posiciones iguales, es decir, en las mismas categorías, si están haciendo las mismas actividades y tienen las mismas responsabilidades, hombres y mujeres tendrían que ganar lo mismo. Sí lleva mucha tarea por parte de recursos humanos o de quien designe la empresa, pero sí es importante que se revise. Si tienes menos responsabilidades como hombre o como mujer, o no es la misma descripción de puesto, a lo mejor el nombre del puesto está mal y tendrías que ajustar tus puestos para entonces igualar el salario de lo que las personas realmente están haciendo. Pero si haces lo mismo, misma responsabilidad, mismas capacidades, el salario tendría que ser exactamente igual. No por ser mujer ganar menos o por ser hombre ganar menos. Pues totalmente, hace toda la diferencia. Independientemente del tema que se está como tratando de erradicar, que es la discriminación en este tipo de situaciones, ¿no? De que porque en estos tiempos pasa que todavía una mujer gane menos, teniendo la misma experiencia al mismo tiempo, laborando que un hombre, ¿no? O viceversa también se da el hecho, ¿no? Entonces, si uno tiene bien todos sus documentos laborales, todos sus todo su archivo laboral, ayuda muchísimo. En una inspección laboral eso es lo que se va a ver reflejado, ¿no? ¿Qué tiempo lleva laborando? ¿Qué salario tiene? ¿Qué prestaciones le pagas a ella? ¿Qué prestación le pagas a él? Si no tienes nada de eso, pues evidentemente te haces acreedora a multas, ¿no? Entonces es muy importante todo este tema de prevención, en donde nosotros somos muy insistentes, ¿no? No nada más esperar a que llegue una demanda, sea del tema que sea. El tema de prevención siempre es muy importante, ¿no? En este tema y en todos los demás. Entonces, si tú llevas bien totalmente adecuado el registro de tus actividades, las descripciones de puesto, de salarios, antigüedades, pues sí va a ser totalmente la diferencia. Se publicó el 24 de diciembre una reforma laboral, se incluyó un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo para los trabajadores de plataformas digitales. Se dieron 180 días para que todos aquellos que tienen una plataforma digital y trabajan con personal que hasta hoy no era un empleado, se pongan en orden para contratarlos dependiendo. Hay muchos requisitos que podemos platicar en un ratito, pero ya está. Pues hay que ponerse a trabajar, a documentar, a revisar, porque se vuelven empleados estas personas que trabajan en Rappi, Uber, todos ellos. Cuéntenme algo, ¿ya se publicó y ya entró en vigor o cuándo entra en vigor? En junio. En junio de este año. A ver, aquí sin duda tenemos material. ¿Por qué? Van a ser empleados. Cosa que siempre se buscó que fuera en el sentido contrario. Siempre se buscó alejarlos del régimen laboral. Lo que establece, se van a considerar empleados y trabajadores eventuales, que es como lo están dividiendo ahorita. Y la característica principal es que cumplan con una jornada laboral de 36 horas efectivamente laboradas, para que tú tengas derecho o considerado como trabajador. Si no cumples esas horas, pues entras en la categoría de trabajador eventual, ¿no? De igual forma está el tema de... ¿36 horas cada cuánto? Semanales. Sí, normalmente son 48, pero bueno, aquí se hace un estudio de las horas efectivamente elaboradas. Pues en una hora normal a ellos les están tomando efectivas 45 minutos y toman 15 minutos en lo que toman el pedido, en lo que hacen la entrega, etc. Entonces a ellos efectivos les están tomando 45 minutos, se hace el estudio, el balance y entonces arroja un total de horas efectivas a la semana de 36 horas, ¿no?
Ok. De igual forma, debes de ganar mínimo un salario vigente. Si ganas menos de eso, igual entras como trabajador eventual. Sin embargo, la responsabilidad para el patrón es lo mismo. Si tú no estás considerado como un trabajador y eres trabajador eventual, ¿por qué no cumples con el salario mínimo vigente? ¿Por qué no tienes las horas que se establecen? El patrón tiene la obligación de pagarte el seguridad social, ¿no? En caso de algún accidente. Bueno, y retomando un poquito, el IMSS también tiene que evolucionar. O sea, va a tener que tener un apartado de trabajadores para plataformas digitales, sobre todo porque si no eres empleado todavía, porque no cumples con las horas o con el salario mínimo mensual, el salario mínimo vigente, y te vuelves eventual, tendremos que ver cómo vas a dar de alta en el IMSS a la persona para que esté protegido cuando sufra este accidente. O sea, tendremos que ver cómo evolucionar. También por eso se dio este plazo para que se empiece a adaptar cómo se va a dar de alta a estos trabajadores. ¿Por dónde empezar con esta reforma tan complicada? Ya el 1 de junio empezamos con las votaciones. Hay mucha confusión desde mi punto de vista. Me parece una votación bastante complicada a la que hay que ponerle atención y ahora sí hacer nuestra tarea antes de la votación. En Ciudad de México vamos a votar por 56 personas. En Estado de México tengo entendido son 90 personas y así irá cambiando por estado cada uno. Esto obviamente cambia por los locales. Los puestos federales son los mismos para todos, que hay que votar por los 9 ministros de la Suprema Corte, que te acuerdas que eran 11, ahora son 9. Vamos a votar por 3 magistrados y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que suplió al Consejo de la Judicatura. 2 ministros para las salas regionales del Poder Electoral, que son esas 2 vacantes, son 6, pero ahorita solo hay 2 vacantes, y magistrados de las salas regionales. Estas salas regionales también dependen del estado o sea, cada entidad tiene ciertas salas regionales, y esa también está constituida por 2 magistrados y 2 magistradas, y un magistrado. Y los locales, pues depende de cada entidad. Algunos locales, porque así venía la reforma, tenían poder de decidir si entraban 2025 o 2027, ya con los locales. Algunos ya metieron locales, no tienen que meter a todos por ahora, van ingresando por ahora de a poco. Te digo, Ciudad de México 50, vamos a votar por 56 personas en total, ya tomando en consideración los federales, y en Estado de México 90 son en total. El reto para incluso los candidatos, además de dar sus propuestas en redes sociales y darse a conocer, es decir, el color de su boleta y el número de su candidatura para que la gente se lo aprenda, porque el número de la candidatura es el que tiene que poner aquí arriba, que también viene en la boleta en la parte izquierda, y al lado vienen unos letras que es precisamente quién propuso a ese candidato, ya sea el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Y solo vas a llenar el número de la candidatura. Tienes 5 magistradas, 4 magistrados y listo. Si solo vas a votar por una sola persona, solamente deberías de poner el número del que quieres votar y ya. No repitas los números, porque si repites el mismo número, se invalida. Si pones solo el número por el que votas, no se invalida. Pasa. Es para el caso de los ministros, para el caso de los magistrados lo mismo, solamente cambia el número de cuadritos porque es el número de personas que puedes elegir. El reto más importante desde mi punto de vista, que ya lo platicábamos un poquito con tanta confusión, es precisamente el de donde vas a escoger a los magistrados de circuito y a los jueces de distrito, que en ambos casos ya tiene una materia. Si tú puedes ver en las boletas, tiene un color, por ejemplo, amarillo para el trabajo, moradito para el civil y verde agua para el penal. Y los recuadros tienen ese color porque, pues, para la materia administrativa hay 3 puestos, para la civil 2 puestos, para el mixto 1 puesto, para el penal 2 puestos y para el trabajo 2 puestos. Tú puedes elegir los que tú quieras, pero solamente hay 2 puestos para laboral, por ejemplo. Entonces tienes que elegir. No definieron que tenían que ser 2 mujeres o 1 y 1, pero en la boleta sí lo dividieron, entonces como que te obligan a votar para que sea equidad de género. Sin duda, mis respetos para todos aquellos que están a cargo de un proceso como este. No es cosa menor, no es un impacto menor el que va a tener en nuestro país, pero pues no nos queda más que esperar, hacer lo que como ciudadanos nos corresponde y ver cómo suceden las cosas. Aide, ¿qué pudieras recomendarle a toda la gente que poco sabe del tema, que tal vez no se ha metido mucho, que no conoce,
que ya no sé si le dé tiempo de aprender o de estudiar o de revisar o de leer 800 candidatos, 800 propuestas, ¿qué pudieras recomendar a toda la gente? Bueno, primero claramente tratar de hacer un voto responsable e informado si es que vas a votar, si vas a tener esta participación, hacerlo sobre todo informado, que tengas un poquito de conocimiento de lo que ya hablamos que son las materias, que sepas qué hace, no solamente qué propone tu candidato, sino a qué se va a dedicar. Y sobre todo la prevención, ¿no? Habrá que ver la manera de buscar en los contratos cómo evitar y no quedar solamente en manos de estos nuevos procesos que serán algunos buenos, algunos malos, algunos regulares, pero pues estar prevenidos con, puede ser contratos que se sometan a la mediación. Hay una ley de medios alternativos que se aprobó en 2024 que es completa, como para que empecemos a ver a lo mejor medios alternativos de solución de conflictos que no tengan que terminar en un tribunal. Claro, bien, esta reforma publicada el 16 de julio pasado tiene como objetivo principal homologar las obligaciones en materia de prevención de lavado, reguladas a través de la ley de la materia, a los parámetros internacionales de varios grupos que participan en la creación de modelos marco para las entidades que realizan actividades vulnerables. Entonces representa una actualización. Esta ley no había tenido una reforma significativa desde su entrada en vigor y representa la mencionada actualización para homologarla con estos criterios internacionales. Y la pregunta es, ¿qué dicen los criterios internacionales? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que están buscando? El principal objetivo ahora es la identificación de la procedencia de los recursos ilícitos y de quién está haciendo la ejecución de estas operaciones. Entonces va principalmente enfocada justo a identificar a estos, digámoslo así, beneficiarios de estas actividades para poder sancionarlos, detener el flujo económico de las de las organizaciones criminales. Pero, a ver, Gina, ahorita vamos a platicar mucho de lo que tiene que ver con el beneficiario controlador, pero ¿qué actividades están involucradas en todo esto? Porque nos habla Josué de que tenemos que homologar y tenemos que ver quién lleva a cabo actividades con recursos de procedencia ilícita, pero ¿qué actividades son las que están involucradas? ¿Todas? ¿Todos los días tenemos que tener este cuidado? ¿O tras de quién va en específico esta ley y esta reforma? Es bien importante porque justo aquí se homologa el término de beneficiario controlador. Entonces, al homologarse, y hay un artículo bien importante que dice que ahora todas las sociedades mercantiles tienen la obligación de informar quién es tu beneficiario controlador. Realices o no realices una actividad vulnerable. Entonces, aquí se actualizan varias actividades vulnerables, se agregan nuevas, que en realidad son muy pocas, pero se establece la obligación para todos. Déjame insistir tantito. ¿Quiénes son todos? ¿En qué actividades son en las que tenemos que tener este control y este cuidado? ¿Es en el Oxxo cuando vamos a pagar? ¿Es en actividades corporativas y comerciales más grandes? ¿Es en tema de valor? ¿Cómo, Josué, Gina, cómo lo está separando la autoridad para poder identificar tras de quién va? Bien, creo que está separado en tres grandes grupos. El primero es el de las actividades vulnerables a las que se refiere Gina, que son aquellas enlistadas en el artículo 17 de la ley. Actividades como el otorgamiento de créditos, por supuesto los fedatarios públicos, manejo de piedras preciosas, joyería. Se agregó, como bien lo mencionaba Gina, una nueva actividad vulnerable que es la recepción de recursos para llevar a cabo proyectos inmobiliarios, es decir, el financiamiento específico a proyectos inmobiliarios. Se actualizó también de manera particular el tema de la realización de operaciones con activos virtuales, se amplió hacia no solo en México, sino ciudadanos mexicanos que lo realicen en el extranjero. Por otra parte, el segundo gran rubro que la ley establece como una actividad digna de su supervisión es el manejo de efectivo.
Entonces, el manejo de efectivo queda limitado a X monto por cada caso, por ejemplo, compra de bienes inmuebles, compra de vehículos, compra de joyería, compra de obras de arte, por supuesto, enfocado hacia la prevención del lavado de dinero con estas operaciones en efectivo. Y el tercer gran rubro que se agregó a un capítulo 4 bis de la ley es precisamente el del beneficiario controlador, y como bien lo mencionaba Georgina, le es aplicable a todas las sociedades mercantiles, ya no solo a aquellas que realicen actividades vulnerables de las que hablábamos de la lista del 17, sino también a todas las empresas SADCB, SA, SDRL y todas aquellas entidades de la Ley General de Sociedades Mercantiles ahora tienen la obligación de identificar e integrar un expediente de beneficiario controlador. Creo que uno como persona física, como un ciudadano de a pie, lo que debemos de ver es si participamos en cualquiera de estos tres rubros. Es decir, si nosotros, por ejemplo, obtenemos una tarjeta de crédito de estas que se han visto tan de moda últimamente, de entidades no financieras, que se considera una actividad vulnerable en términos de la ley, entonces nosotros somos sujetos, como usuarios de esa tarjeta de crédito, somos sujetos de obligaciones a través de la entidad que realiza estas actividades. Entonces nos van a pedir un expediente de conocimiento de cliente, como se le llama, para tener información de nosotros. Pero lo que voy ahí con esto es, me lo tienen que pedir y él tiene que integrarlo. Yo no tengo que ir por la vida con mi expediente bajo el brazo ofreciéndolo. Entonces la obligación se traslada hacia ciertas personas. ¿Qué debo de ir y sacar mañana? ¿Qué debo de ir y actualizar y tener a la mano para que me lo pida quien me lo pida? El que nada debe, nada teme. Y si tengo que hacer un trámite, no tengo que ponerme a trabajar y perder 1 mes y medio en obtener la información. ¿Qué me cuentas de esto, Gina? Pues empezando por tu identificación oficial vigente, que eso pues, es algo que creo que todos deberíamos de tener, así como el acta de nacimiento, si estás casado, tu acta de matrimonio, bueno, tu CURP, que es facilísima sacar, y tu RFC, una constancia de situación fiscal, que ya sabemos que desde hace algún tiempo ya es obligatorio para todos estar inscritos, todos los mayores de edad, estar inscritos ante el RFC. Entonces, con que tengas estos documentos básicos, más un comprobante de domicilio, ya con eso la tienes de gane. ¿A dónde va esto? Esto va a que la autoridad quiere saber más con quién está tratando, quiere saber quiénes somos, quiere saber de dónde venimos, de dónde obtuvimos lo que tenemos y a dónde vamos y qué hacemos con eso que tenemos. Entonces, son este tipo de cosas que creo que es importante que la gente sepa. Sí hay que tener el acta de nacimiento, sí hay que tener la CURP, pero vale la pena hacerles una actualización. Vale la pena, que son cosas que la gente no sabe, que son cosas que a veces pareciera que obviamos, pero que necesitamos que la gente tenga. Claro, las entidades que realizan actividades vulnerables, en razón de esta reforma, han adquirido nuevas obligaciones de conocimiento de cliente, como ya lo decíamos, integración de carpetas más específicas. Ahora se agrega también la definición de personas políticamente expuestas, que son estas personas que por sus nexos familiares o por sí mismas se encuentran, vamos a decirlo así, desempeñando funciones públicas, cargos públicos de importancia o relevancia, y entonces ahora se agrega esta determinación a la ley. Las entidades que realizan estas actividades lo que deben de hacer es integrar un mejor expediente. Se agrega también la obligación de tener un manual de cumplimiento normativo, que antes solo era para el régimen de prevención del lavado de entidades financieras, ahora se homologa también en la ley antilavado, y se agregan nuevas obligaciones para su responsable de cumplimiento. En síntesis, está encaminada la reforma a tener un mayor conocimiento de los clientes y usuarios de estas entidades. Bueno, yo creo que ahorita una de las que más ha sonado justamente la reforma a la ley de amparo, que fue el pasado octubre, fue que salió el decreto. Los dos principales puntos que observamos para el tema fiscal es, uno, ya la demanda de amparo se va a poder presentar contra créditos firmes hasta el remate. O sea, anteriormente la práctica que muchos abogados llegamos a hacer es, llega un citatorio, llega un mandamiento, llega el requerimiento de pago, y contra cada acto impugnaban, iban al amparo indirecto. Una estrategia para alargar, tal vez, una estrategia para ir peleando cada uno de los actos, y ahora nos dicen... Ya no. Ya no. De hecho, justamente en la exposición de motivos fue lo que dijeron. Lo que hacen mucho esto nada más es para dilatar el tiempo a que llegue la autoridad a adquirir o a requerir ese pago y poder cobrar. Entonces dijeron, se acaba esta estrategia y ahora ya más podemos impugnar hasta que exista la convocatoria de remate.
para cuando embargan bienes muebles, bienes inmuebles, prácticamente va esta reforma. Tema de cuentas bancarias, bueno, eso sabemos que es el que te embargan la cuenta bancaria, todavía vamos a poder interponer el amparo porque es otra la situación. Pero para bienes muebles, inmuebles, hasta que salga la convocatoria de remate, es que vamos a poder interponer este amparo directo, que es una de las principales, y la segunda es el tema de la suspensión. No, efectivamente, sí hay alternativas para interponer un medio de defensa, ¿no? Solamente que ahora la autoridad pues está acotando esa parte, de decirle al contribuyente, no te voy a recibir todo lo que tú me estás diciendo que es contrato de autoridad. Es hasta este momento donde yo considero que hay una afectación a tu esfera. Y entonces de ahí pudieras tú tener un medio de defensa, ¿no? Pero evidentemente nosotros como abogados tenemos que buscar esa parte de decir, no, mira, si es por aquí, tenemos esta opción, ¿no? Que justamente dentro del procedimiento hay que explorarlo, explorar esa parte. ¿Cuál sería el efecto práctico que tú puedes verle en el día a día a esta reforma? Pues yo creo que la verdad es que el efecto práctico, y yo la verdad que sí aplaudo un poco en esa situación, es que justamente ya no estén impugnando tantos actos, porque esto dilata mucho la justicia. Yo en la práctica puedo ver que cuando iba a platicar al Poder Judicial me han dicho, tengo 5 amparos donde me están impugnando un citatorio, un mandamiento, un requerimiento, en lugar de que me impugnen todo el acto, y que tengo que resolver cada uno, tengo que regresar el procedimiento. Sí, entiendo que para el contribuyente a lo mejor dice, bueno, yo así tengo más tiempo a lo mejor para juntar, para pagar o para resolver, pero también atoras a la impartición de justicia. Entonces yo creo que el tema de que ahorita se vayan hasta la última etapa, que es el remate, nos va a ayudar a que ya no haya tantos amparos, que la verdad a veces ni siquiera tienen una resolución favorable. A veces hasta la misma te sale en contra de la resolución, no te otorgan el amparo, pero ya ganaste tiempo, ¿no? Y ya estás atrasando la impartición de justicia. Entonces, creo en lo particular que sí es a favor un poco esta reforma de que tengamos ya menos actos impugnados y que la verdad impugnar un citatorio, impugnar un mandamiento, una orden, realmente actualmente ya hay muchos criterios jurisprudenciales que sabes que no vas a ganar. Realmente ya lo hacen mucho por hacer una dilatación al tiempo y ganar tiempo. ¿Quieres que se te otorgue la suspensión? Pues tienes que garantizar, ¿no?, esta parte del crédito. Y esto inició con el tema de la ley de amparo el día 16 de octubre, me parece que fue publicado, y ahí daba los tintes para que posteriormente se homologara con la ley orgánica del Tribunal Fiscal, con el Código Fiscal, la ley del IMSS y la del Infonavit, ¿no? En el sentido de que anteriormente en el Código Fiscal te decía, tú quieres irte a un recurso de revocación, lo puedes presentar y hasta que te resuelva la autoridad. Hoy en día no. Hoy en día tanto la ley de amparo, el Código Fiscal y ley del IMSS y ley de Infonavit te piden que si te quieres ir a un juicio, a un recurso, vas a tener que garantizar, sí o sí. Entonces, ya no existe esta parte donde el contribuyente gozaba tal vez, por así decirlo, de un plazo de 3 meses o antes de que te resolviera la autoridad, ¿no? En el que estaba tranquilo. Hoy, ¿quieres pelear a la autoridad? Pues tendrías que garantizar el crédito. Exactamente, justamente con esta reforma están acotándole justamente no lo quisiera llamar como beneficio, que no era un beneficio, pero sí, digamos que esta parte no tener la obligación de garantizar cuando se interponía un recurso o bien un amparo. Ahora con esta situación donde ya nos están exigiendo la garantía del crédito fiscal, pues justamente le estás acortando al contribuyente, lo estás limitando, lo estás atando a que, ¿qué va a suceder? Si no tienes con qué garantizar, ¿contra qué sale la autoridad? Contra tus cuentas bancarias, se va a ir contra tu patrimonio y ahí sí puede haber un abuso de autoridad, lo cual pues creo que nos va a abrir también las puertas también a interponer otros tipos de medios de defensa, porque tampoco se trata de que esos abusos de autoridad los dejemos pues sí, caminar, pasar. Ese es otro punto muy importante en la reforma fiscal. Anteriormente te decían prenda de hipoteca, tenías la fianza, el billete de depósito, títulos valor. Eran las 4 formas principales. Y bueno, sí, el depósito bancario, pero venía hasta el 1. Ahora con esta nueva reforma, ahora ya nos vamos a la reforma fiscal, Código Fiscal, nos está diciendo que por prelación, la primera forma de garantizar es el billete de depósito. Después viene la prenda hipoteca, la fianza, viene los títulos de crédito y
el procedimiento administrativo, que es cuando te embargan la negociación, que es cuando te ponen un interventor de caja en la empresa. Entonces ahora lo primero que te van a pedir justamente va a ser el billete de depósito para aceptarte la garantía. En caso de que no la tengas, bueno, ya podrás ofrecer otra garantía, pero tienes que acreditar que no tienes la capacidad económica para dar un billete de depósito como garantía. Y son las dificultades o los tropiezos donde se va a empezar a encontrar el contribuyente. ¿Cómo te compruebo esta situación? No es fácil. Ahorita justo estamos peleando todos asuntos en esa situación donde le estamos acreditando que no tenemos otras formas de garantizar más que con una prenda o una hipoteca, y la autoridad nos dice, no, yo no te creo. Estamos en esa parte justamente ahorita en esos procesos de litigio, y va a ser lo interesante que viene con esta reforma. ¿Cómo te acredito? Yo te puedo enseñar que no tengo, ahora tú dime que sí tienes, y va a ser el pleito que va a haber ahorita entre autoridad y contribuyente. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.